presencia en este lugar. Muchos de los cánticos no lo sabía, pero me he gozado tanto porque quisiera hasta aprendérmelo para llevarlo a Cuba, porque verdaderamente tienen una letra maravillosa. Y cuando usted viene a la casa de Dios con el propósito de adorarle, cuando usted viene a la casa de Dios diciéndole a Dios desde que sale de su hogar: Señor, yo quiero que tú me ministres, yo quiero que tú me hables, yo quiero que mi alabanza sea como honor grato a tu presencia. Automáticamente hay algo especial que Dios hace en ti. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí hemos venido y hemos sacado este tiempo precioso porque hemos venido a adorarle y a bendecir su nombre. Amén. También les traigo un saludo de mis hijos, de la familia. Pues estamos también sirviendo a Dios en el pastorado, como decía, pero también de algunas iglesias también que somos pastores. Así que reciban este saludo caloroso en esta preciosa tarde. Y les invito a, por favor, si pueden hacer reverencia a la palabra, y quiero que ustedes busquen en el libro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Está adorándole al Señor, pidiéndole a Dios por este día. Gloria a Dios. Y sé que Dios está en este lugar y Dios te va a hablar. Amén. Dios te va a hablar. Gloria a Dios. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Pueden sentarse. Siempre oro para que esa palabra entre en nuestro corazón. Pero la hermana que recién empezó el servicio, pues ella oró por esta prédica. Por eso le doy gracias al Señor, porque sé que va a hacer efecto en el corazón. La palabra es viva y es eficaz y nos enseña. Y esa palabra es la que en este día viene a vivificar nuestros corazones. Viene a recordarnos que todavía Él está con nosotros. Amén. Todavía Él está hablando a nuestros corazones. En primer lugar, en esta historia, vemos en la palabra un paralítico. Todos sabemos lo que conlleva estar paralítico. Muchas personas paralíticas, pues, ya se acuestan en una cama y tienen la necesidad de precisamente que alguien les socorra. Pero hay otros también que ya al verse encamados, al verse paralíticos, que no pueden caminar, pues se olvidan del mundo y dicen: yo lo que quiero es ya partir a la eternidad. Yo quiero perecer, ya yo no quiero vivir más así. Yo quiero ya, este es mi fin. Pero hay otros que se agigantan. Y me gusta mucho, a veces en el internet, yo veo personas que le faltan brazos, personas que le faltan piernas, y vemos cómo aún se han agigantado a ese problema y a esa salud y a esa enfermedad. Seguramente has dicho como yo, aplaudimos y decimos: qué bueno que fue una parálisis, qué bueno que en parte sí está pasando una situación terrible,
pero en su mente y en su corazón valora la vida, valora que aunque esté así, se puede hacer algo más. ¿Cuántos quisieran, cuando pasemos por pruebas y dificultades, que podamos entender que en medio de la situación o la enfermedad podemos mirar a los lados y hay otros que están peores que nosotros? Amén. Esa es la realidad. Verdaderamente esa es la realidad. Este paralítico estaba totalmente desamparado, estaba desahuciado, completamente dependiente. Él, si hacía algo, si caminaba, bueno, no podía caminar, pero si iba a algún sitio a resolver alguna situación, pues tenía que depender precisamente de una persona que le ayudaba. Era sinceramente una terrible situación, tanto física. Cuando leemos la palabra, en la historia nos dice que no solamente era física, ese hombre tenía una necesidad también espiritual, una necesidad del alma, una necesidad del corazón. Encontramos también en esta historia los amigos de este paralítico. Los amigos juegan un papel muy importante en la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque en primer lugar, a veces decimos, esta persona es amiga mía o esta persona es amigo mío, pero no todos son amigos. Verdaderamente sabemos lo que representa un amigo cuando estamos en dificultad y en prueba, cuando estamos en situaciones que ese amigo, aunque está también en situaciones, nos extiende su mano. Amén. Y nos dice, aquí estoy para apoyarte y en lo que tú necesites puedes contar conmigo. Qué bueno es tener amigos. Amén. Nosotros tenemos el amigo de los amigos. Tenemos el amigo de excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por ese amigo que nunca falla, que siempre está a nuestro lado. Hay un texto en la palabra que dice, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Dios ha prometido estar con su iglesia y con nosotros todos los días hasta el fin. Esos amigos separaron tiempos. Esos amigos se conmovieron y fueron movidos a misericordia. A veces decimos, no tenemos tiempo. Pero yo digo, cuando le predico a alguna persona que me dice, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para buscar de Dios, yo le digo, pero es que el tiempo no es tuyo. El tiempo Dios te lo da para que tú lo administres. No es el tiempo tuyo, no eres propiedad del tiempo, porque somos polvo. Un día nacemos y así mismo como nacemos, volvemos a ser polvo. Entonces el tiempo es de Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Estas personas fueron movidos a misericordia, se identificaron con el dolor del otro, vieron al lado, miraron el dolor, se compadecieron con el otro, fueron compasivos. Una de las cosas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo es que dice en su historia, en su ministerio terrenal, que Él caminaba por la tierra, caminaba por los lugares, pero Él se compadecía de los que estaban pasando necesidad y dolor. Dios se compadeció también de nosotros, enviando a Jesucristo para que tú y yo pudiéramos gozar de una preciosa salvación. Mucho amor fraternal había en los amigos, un amor inigualable, un amor que precisamente viene de parte de Dios. Queremos ser compasivos, queremos mirar al otro lado, queremos ser guiados por Dios, queremos que Dios nos use para bendición, porque además con lo que hacemos, cuando lo hacemos para Dios, es mucho mejor. Amén. Todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo de corazón, como para nuestro Dios. Nos gusta que nos den las gracias, nos gusta que se nos reconozca cuando hacemos algo, pero aun cuando te sientas que no eres reconocido, mira al cielo y le dices al Señor, gracias, porque esto lo hice para ti. Y vas a obtener la bendición de Dios. A veces la bendición del otro, del humano, del amigo, del vecino, del familiar es muy bueno. Eso es bueno, pero nunca es comparado con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo no sé tú, pero yo quiero la bendición de Dios. Amén. Se pusieron de acuerdo. La historia dice que eran 4. Me imagino uno era muy colérico, el otro quizás puede ser que haya sido flemático, otro melancólico, y cuántas anécdotas quizás, pero
La historia dice que 4 se pusieron de acuerdo. Y es mejor 4, es mejor 2. Dice la Biblia que es mejor 2 para que no estés solo. Entonces, que el Señor bendiga el matrimonio de cada uno de los que están aquí en esta preciosa tarde, y bendiga también a aquellos que están ahí en las redes, pues buscando la presencia de Dios y dejando que sea Dios el que hable. Pues es mejor 4. Precisamente este hombre inválido no podía ser movido por 1 o por 2. 4 se pusieron de acuerdo. Y aunque la Biblia no detalla, yo me pongo a pensar y digo, 4 se pusieron de acuerdo. 4 que tenían un corazón. 4 que estaban llenos de amor. 4 que pensaron en el otro, quizás antes que ellos. Y repito la historia, ellos se conmovieron, sacaron un tiempo, miraron al necesitado. Y otra de las cosas que nos llama la atención es que fueron hasta creativos. Fueron creativos, fueron incansables. Porque llevar una persona no es fácil. Y hay muchos de los países, igual que el nuestro, que muchos viven en la montaña. Y cuando alguien se enferma hay que buscar una cama, un camastro, o montarlo arriba de un burro o arriba de un animal. Y entonces para cargar con esa persona donde está el médico, donde está la persona capacitada que la atienda. Entonces no es fácil también cuando usted estudia, ve la transportación y lo que hacían en aquella época, cómo era que se transportaban, cómo era que hacían. Pero más que la dificultad, más que la situación existente, yo creo que estas 4 personas no miraron lo que estaba la realidad, no miraron el sacrificio, no miraron el esfuerzo, no, ellos tenían una meta clara, ellos tenían un concepto claro, pero más que eso, ellos habían oído hablar de quién, de que lo que Jesús hacía en su ministerio terrenal. Ellos sabían que la acción, y ahí está la fe de estos 4 hombres, sabían que iban a ir, pero que no iba a ser por gusto. Ellos iban a ir con un propósito y ese propósito se iba a cumplir. Eran constantes, eran firmes en su meta y su objetivo. Nosotros tenemos que ser firmes en nuestras metas y en nuestro objetivo. Dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. A veces buscamos la añadidura, a veces la ponemos delante, pero cuando usted obedece este libro precioso que es la palabra de Dios, la añadidura Él se la va a dar, porque usted va a poner las cosas como dice esta preciosa palabra. Primeramente busco el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, usted se olvida, usted se siente a esperar que el Señor va a prometer y va a cumplir su palabra en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros. Yo puedo decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo he visto a Dios obrando en tantas oportunidades, en tantas ocasiones. De hecho, yo soy un milagro de Dios, porque cuando tenía difteria, que los médicos no contaban conmigo a los 2 años de edad, aquí yo estoy hoy predicando. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia. Estas personas sintieron misericordia del necesitado. Tenían seguramente familias igual que la nuestra. Seguramente tenían problemas igual que los nuestros. Seguramente no es porque tuvieran tiempo de sobra. O quizás no es porque alguien le pagara. O quizás, no, es que ellos eran movidos a misericordia. Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, dar gracias, lo que por gracia hemos recibido. Amén. Tenemos que dar gracias a Dios porque Él ha sido muy maravilloso con nosotros. Él ha sido muy bueno con nosotros. Voy a poner algunos ejemplos precisamente de la Biblia, donde muchos estaban en diferentes momentos. Pero aparte de que estaban pasando una situación, pensaron de una manera diferente. Y vamos en esta tarde, quiero que tú te dejes guiar por Dios, que tú abras tu corazón al Señor y le digas, Señor, en mi dolor, en mi prueba, en mi sufrimiento, ayúdame a separar
y a mirar para un lado, no enfocarme solamente en lo que estoy pasando, sino que yo pueda mirar y mirar al lado lo que otro también le pueda estar sucediendo, y yo quiero ser instrumento en tus manos. Quiero que tú me uses, quiero ser instrumento para ti. Lo primero que encontramos en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 2, es que Juan estaba en la cárcel. Pero todos conocemos esta historia de que Jesús en el ministerio terrenal estaba haciendo muchas cosas, estaba caminando y estaba pasando muchos milagros, y Juan había sido uno de los que había también antes de Jesús había predicado la palabra, había preparado el camino del Señor. Y muchos de los discípulos le preguntaban: Juan, ¿es que otro va a venir? ¿Habrá otro? Y Juan, estando nada más y nada menos que en la cárcel, estaba en la cárcel. Él estaba con rejas, él estaba encarcelado, pero él podía desde la cárcel decirle y estar como al tanto de lo último que se estaba moviendo, de lo que Jesús estaba haciendo. Él estaba constantemente con un gozo, porque él quería saber y quería oír hablar de ese Jesús. Y en la cárcel él dijo: ¿eres tú el que ha de venir? Dice: bueno, contéstale y dile todo lo que están viendo, todos los milagros que han visto y todas las cosas que están aconteciendo. Juan estaba en la cárcel, pero estaba pendiente de los milagros, de las maravillas, de lo que estaba sucediendo. Tú puedes estar encerrado, tú puedes estar en una situación, pero trata de estar pendiente qué Dios dice de ti, qué Dios quiere de ti, qué otra cosa está pasando, cuáles son los testimonios que alrededor tuyo se está moviendo, porque quiero decirte que eso es levantar tu fe. Vas a levantar tu fe, vas a tener ánimo de seguir adelante en los caminos del Señor. Yo sé que todos los que estamos aquí queremos seguir en los caminos del Señor. Amén. Otro ejemplo que es muy importante también, que muchas veces nosotros hemos leído y precisamente tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús estaba allí, que le estaban crucificando, precisamente hubo un malhechor que le injuriaba cuando había uno a la izquierda, otro a la derecha. Decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo o a nosotros. Y entonces otro decía: ni temes tú a Dios estando en esta misma condenación. Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo del 39 al 43. Y entonces dice: acuérdate de mí, dice este hombre malhechor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús estaba en la cruz. Para nada estaba pasando por una situación de alegría. De hecho, él le dijo a Dios: Padre, pase de mí esta copa, pero que sea hecha tu voluntad. Y estando en esa cruz, Jesús pudo separar su dolor. Jesús separó su situación y pudo atender la voz de aquel que le injuriaba, aquel que estaba quizás mofándose, aquel que quería salvarse de aquella situación, pero Jesús atendió todo aquello y al final le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel que le suplicó misericordia, aquel que dijo: yo quiero, aquel que abrió su corazón, porque el Señor es el que toca el corazón del ser humano. Pero el que abre el corazón, Él viene y entra a morar en el corazón. Él es muy caballeroso. Él va a tocar tu corazón constantemente. Él va a hablarte de la palabra. Él te va a recordar quizás la palabra. Pero tienes que abrir tu corazón para que puedas recibir lo que Él te va verdaderamente a regalar. Otra de las historias maravillosas de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, aquella mujer era criticada, aquella mujer fue a buscar agua física porque necesitaba, y Jesús estaba aquí en el pozo, para no entrar en muchos detalles, pero Jesús estaba sentado en el camino, estaba agotado, sus discípulos habían ido a comprar alimentos y Jesús se quedó, y Jesús por una y por uno, Él no le importó su cansancio.
llegó aquella mujer y él pudo atender a aquella mujer, dialogar con esa mujer, rompió los esquemas, rompió toda la tradición, rompió todo lo que quizás, imagínense, a esta altura, si Jesús viniera, cuántas cosas y cuántas formas le calumniaríamos, dijéramos que está actuando mal. Y era una manera porque samaritano y judío no se llevaban. Sin embargo, Jesús pasó por Samaria y dice la palabra, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque por una persona Jesús se detiene. Por una persona Jesús se detiene. Porque Él se compadece de ti y se compadece de mí también. Asimismo como Él se detuvo, Él se detiene en esta tarde para darte palabra de bendición. Él se detiene para traer palabra de paz. Él se detiene junto a ti para decirte, sigue adelante, yo estoy contigo, yo te doy fuerza, yo te fortalezco, cree en mí, ven a mí, porque dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 18, el versículo 35 dice que un ciego estaba junto al camino. Jesús iba con muchas personas, pero ese ciego dice que daba voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el versículo 39, y le reprendía para que callase, pero clamaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Te pregunto, iglesia, ¿cuántas veces tú has pasado por una prueba difícil donde tú desde el corazón, desde adentro, tú has tenido que decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Yo he tenido que decir, Jesús, ten misericordia de mí. Y aun cuando le reprendían y le decían, pero cállate, pero cállate, pero cállate, muchos van a callarte. Muchos van a querer que dejes este evangelio. Muchos van a criticarte. Quizás va a decir mucho que eres fanático. Pero cuando digan que eres fanático, porque dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando muchos te digan fanático, tú dices, yo sé, yo creo que mi Dios vive. Fanático sí. Y al buen cubano, fanático ¿y qué? Fanático ¿y qué? Aleluya. Este mundo está detrás de ídolos, no solamente de ídolos y de muñecos, sino también de personas de carne y hueso, igual que usted y yo. De ídolos tanto de músicos como deportistas, como artistas, de cuánto hay. Y son fanáticos. Entonces, yo sí, yo sé que mi Dios vive, le amo y sí, ¿y qué? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy dispuesta a seguirle. Estoy dispuesta a seguir. ¿Estás dispuesto a seguir? Aunque te callen, aunque te odien. Recuerdo cuando niña que muchos me decían, así voy a decir la frase, aleluya, pata de grulla. Y aún habían algunos que nos tiraban piedra. Y hoy le honro a Dios. Y le doy gracias a Dios por mis padres. Fueron pastores, ya están ancianitos. Pero hoy digo gracias, Señor, porque esa palabra hoy me ha mantenido firme. Amén. Gracias, Señor, porque aunque hubo burlas, aunque hubo situaciones difíciles en mi niñez, por nacer y vivir en un país ateo, hubieron mucho menosprecio, hubieron muchas cosas duras. Pero así como este hombre seguía insistiendo con su pena, este hombre decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No importó la crítica, no importó el que dirán. No sabía por qué él tenía una necesidad física y él sabía que Jesús le podía contestar. La necesidad espiritual también el Señor nos puede contestar. Hay necesidades, pero Jesús está para decir lo mismo que le dijo ese hombre. ¿Quieres recibir la vista? Le dijo, recíbela,
tu fe te ha salvado. Amén. Es la fe lo que nos debe de mover para estar y para buscar al Maestro. Tenemos que buscar al Maestro. Otro ejemplo, aquella mujer de flujo de sangre, no importó, era su gran necesidad. Era tan grande la condición que ella dijo, yo voy a ir donde está Jesús. No importa la multitud, no importa que se me atraviese, no importa la dificultad. Yo voy a correr y voy a tocar el manto de Jesús. Amén. Y Jesús dijo, ¿quién ha tocado mi manto? Porque virtud salió de mí. Un acto de fe. Tenemos que seguir adelante confiando y dando el primer paso, yendo y caminando con el Señor. Que no perdamos la vista, que no perdamos la fe, que no perdamos verdaderamente el enfoque de lo que verdaderamente queremos hacer. Y por último, Pablo y Silas estaban presos en la cárcel, pero cantaban a Dios en la cárcel. Cantaban a Dios en la cárcel. No eran no era una mega hombre, una mega hombre o mujer. No eran algo grande. Pero ellos cantaban a Dios porque habían tenido un encuentro con Dios. Amén. Cuando tenemos un encuentro con Dios hay paz. Amén. Y cantamos en Cuba, puedes tener paz en la tormenta. Amén. Amén. Podemos tener paz en la tormenta porque el Señor está con nosotros. Amén. Hay que vivir una vida abundante en el Señor. Hay que vivir una vida cerca de Dios. Estas historias nos recuerdan y nos llevan a que en medio del dolor y la dificultad tenemos también que hacer y tenemos que movernos y tenemos que agradecer a Dios lo que verdaderamente Dios ha hecho. A veces en las pruebas y en el dolor y la dificultad, a veces no se nos ocurre o no sabemos cómo actuar, pero siempre pidámosle al Señor la sabiduría, porque Él es la fuente de sabiduría. Amén. Oh, no me di cuenta, porque a veces vemos un necesitado, una persona, decimos, no me di cuenta, ya pasó tu oportunidad. La oportunidad es hoy y ahora. Amén. La oportunidad de hacer es hoy y ahora. Hay mucho que hacer, hay mucho que atender, hay mucho que pedirle a Dios. Pidámosle al Señor sabiduría. Hay un mundo perdido, hay mucha gente que necesitan de ti una palabra y estás encerrado en tu problema, estás encerrado en tu situación, estás sufriendo, quizás estés llorando el dolor, por el mismo dolor que estás pasando, pero trata de separar y dile, yo quiero que en mi prueba tú me uses, yo quiero que en mi enfermedad tú me uses para darle palabra a otro. Nosotros los pastores, pues a veces como humanos al fin tenemos pruebas. Pasamos por situaciones. Y a veces viene donde estamos nosotros, pastora, ore. Ay, pastora, necesito. Y usted dice, pero si soy yo la que necesito que oren por mí. Pero hemos tenido tantas experiencias y seguramente el pastor de la iglesia, nuestro hermano Rogelio y su esposa, pues seguramente cuando oramos por la persona que tenemos que sacar como una fuerza, mire hermano, oramos y automáticamente Dios lo ha hecho conmigo, seguramente con ellos, automáticamente el Señor nos sana. Amén. Porque hermano, es mejor dar que recibir. Amén. No pongamos pretexto, no digamos no tengo tiempo, no digamos no puedo, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Dios te va a dar las ideas de cómo hacerlo, cómo funcionar, cómo sacar tu tiempo, cómo ponerte de acuerdo con otra persona. Ve a Dios y habla con Dios. Hay una historia que me conmovió mucho y es la de un señor. Le hablé historias de la palabra, ahora está una historia cotidiana. Pues había un señor que estaba preso, un hombre que de muy joven precisamente había obtenido información y le había dado precisamente informaciones de acá del gobierno de Estados Unidos, y él había dado esa información, por supuesto, estaba preso de por vida, había dejado a su padre en casa, su mamá había fallecido, bueno, el preso seguía, y un día el padre pues sale y ve todo donde vivía, porque era un lugar bien lindo, era de finca, era un lugar de tierra, de cultivar, y ya se sintió bien ancianito y bien viejito y dijo,
¿Y qué hago yo solo? Si mi hijo estuviera aquí. Entonces le escribe una carta al hijo y le dice, hijo, si estuvieras aquí, ¿cuánto yo podía hacer en la finca? ¿Cuánto podía cultivar? ¿Cuánto podíamos sembrar? Que sabes que es lo que amo. Pero al estar tan lejos es imposible, que ya no tengo ayuda, ya estoy solo. Y entonces cuando él le manda la carta al hijo, el hijo le manda una carta para atrás y le dice, papi, yo sé que quieres arar el terreno, yo no puedo ir. Pero si consiguieras a alguien que lo hiciera, por favor, trata de no hacerlo hasta que yo llegue. En algún momento yo voy a llegar. Trata de no hacer nada, porque es que en la tierra hay algo muy importante que cuando yo regrese, pues yo tengo que recoger. Entonces, imagínense la historia. Este hombre, que era un hombre preso por esta misma situación, era un hombre bien observado y oído. Y entonces ellos enviaron al otro día todo un cuerpo de gente, de militares y de todo. Revolvieron la tierra, la araron, ¿qué no hicieron en aquella tierra? Y entonces, pues él le dijo al padre, el hijo le dijo a su papá, espero que todo haya salido bien. No tuve que estar para remover la tierra. Cuando tengas otra situación, me lo dices y otra cosa trataré de hacer. En esta historia me conmovió porque dije, nosotros decimos, se nos alumbró el bombillo. Se le alumbró. Este hijo dijo, bueno, yo no puedo ir a arar la tierra, pero diciendo que no movieran la tierra, al momento de, ahí hay algo importante, vamos para allá. Levantaron la tierra y entonces al final no había nada, pero el hijo pues había logrado ayudar de esa manera a su papá. Queremos tener la sabiduría, queremos tener la inteligencia, queremos hacer cosas, pero a veces no tenemos esa rapidez para obrar, pero que el Señor nos ayude y que podamos actuar y que podamos hacer, porque hay mucho que hacer. Estos 4 hombres miraron a su alrededor, había un paralítico, y cuando vieron aquella multitud y aquella cantidad de gente, dijeron, no vamos a poder entrar. Pero fueron creativos. Imagínense, yo cierro mis ojos, me meto así en la historia y digo, ¿cómo es que estos 4 hombres se les ocurrió? ¿Cómo fue que se le ocurrieron a estos 4 hombres llegar a esta casa, romper el techo y nada más y nada menos, mire qué bien cuadraron todo, que donde bajaron al paralítico, ahí mismo estaba Jesús. Y Jesús dice, usted puede después detallar en su hogar cada versículo, amén, pero dice que él miró, Jesús, mirando la fe de ellos, miró la fe de ellos. Verdaderamente la fe mueve montañas. Y no hay que tener una gran fe, porque nosotros a veces en Cuba hemos cantado, se canta, ya yo entiendo un poquito la letra y digo, bueno, no es así, pero bueno, a veces hay quien hace la letra y muchos nos gusta la melodía y la cantamos. Dice, dame fe, oh Señor, dame fe. Entonces, a veces le pedimos al Señor, aumenta la fe. Pero sabemos, hermano, que la fe tiene que ver con qué. Pues en primer lugar, con una actitud de cada uno de nosotros, de acercarnos a Dios. Si usted se acerca a Dios, Él se acercará a usted. Entonces, una actitud frente a la palabra, a leer la palabra de Dios, a decirle al Señor, lléname, Señor, de tu palabra. Escudriñar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, orar al Señor. Todo eso son algo muy importante para que usted pueda levantarse en fe. Usted puede levantarse en fe también en congregarse, en venir a la casa de Dios. Como dice, no como algunos tienen por costumbre. No, hermano, a la iglesia hay que venir. Aquí hay que venir, porque aquí juntos envía el Señor bendición. Amén. Porque aquí juntos podemos alabarle como una gran familia. Aquí juntos podemos oír la predicación. Aquí juntos Dios nos puede hablar. Aquí juntos podemos abrir nuestros labios sin que nadie nos interrumpa y adorar al Señor. Jesús habla precisamente con este hombre, sintió compasión, y esta palabra en el versículo 5 me conmueve mucho, porque él le dice y le habla al enfermo y le dice, hijo. Le dice, hijo. Qué hermoso
Qué hermoso. Y lo primero que Dios hace es lo primero. Lo que tiene que ser lo primero, ¿cuál es? La sanidad ¿de qué? Del alma. Perdón de pecados. Usted, hermano, vaya donde usted esté una persona y usted ístele a la palabra. Háblele del Señor. Usted llévelo a Cristo. Y ya después se ocupa el Señor de hacer la otra parte. La primera parte tenemos que hacerla. Y el Señor se va a ocupar de tocar ese corazón. Él le habla al enfermo y le da esa palabra poderosa que dice: toma tu lecho y vete a tu casa. Le dice: levántate primero, levántate. Y hoy el Señor te dice a ti, amada iglesia, levántate en el nombre del Señor. Amén. Quizás no sea una parálisis de pierna, quizás no estés tirado en una cama, pero quizás te sientas como encerrado, quizás te sientas como que estás preso, quizás te sientas como que estás pasando por una prueba tan difícil que no te deja ver ni te deja actuar, pero el Señor hoy te da una palabra: levántate. Toma tu lecho. Primero los 4 tomaron al paralítico con el lecho. Hubo necesidad de tomar ese lecho, los paralíticos, pero ahora ya el Señor le dice al paralítico: ya no hay necesidad de que lleve nadie el lecho, ahora tú mismo lo vas a llevar. Levántate y anda. Y él cargó su camilla y dice que él llevaba su camilla precisamente, ¿para qué? Para una nueva etapa y una nueva vida. Una nueva etapa. Lo primero que hizo Jesús en nosotros es transformarnos, es cambiarnos, es hacer un hombre nuevo, una mujer nueva. Porque estamos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiero que te pongas de pie. Quiero orar por ti.